Hola a todos, mi nombre es Eliana Bin, soy docente del Departamento de Patología y vamos a hablar de enfermedades genéticas y el desarrollo. La clase va a estar dividida en dos partes. En esta primera parte hablaremos sobre las características generales de estos trastornos, la clasificación y algunos patrones de herencia, y en la segunda parte hablaremos sobre trastornos cromosómicos y tipos de herencia no clásica. Cuando hablamos de enfermedades genéticas nos referimos a anormalidades genotípicas que permiten el desarrollo de un embrión y que presentan manifestaciones a nivel fenotípico. Esas alteraciones genéticas pueden tener diferente grado de afectación. En general suelen ser incompatibles con la vida, solo un pequeño porcentaje permiten el desarrollo. Y cuando hablamos de alteraciones en el ADN nos referimos a mutaciones. Las mutaciones pueden ser el cambio de un nucleótido por otro, la pérdida de un nucleótido de la secuencia o de una serie de nucleótidos o de un fragmento de ADN, o la inserción de nucleótidos o de fragmentos de ADN, o la repetición de trinucleótidos dentro de la secuencia de un gen. Y todas estas alteraciones pueden darse dentro de secuencias codificantes o dentro de secuencias no codificantes, y según donde se presente, la manifestación clínica puede ser diferente. Pero antes de seguir avanzando con los trastornos y ver ejemplos, me parece importante aclarar la diferencia sobre tres términos que suelen ser muy utilizados para hablar de enfermedades genéticas y suelen ser motivo de confusión. Cuando hablamos de trastornos hereditarios nos referimos a trastornos que se originan en los padres y que se transmiten por línea germinal a los hijos, y siempre son familiares. Familiar significa, es un término estadístico que indica que una familia tiene mayor incidencia de una enfermedad que lo que aparece esa enfermedad en la población por azar. Y que una enfermedad genética sea familiar no necesariamente quiere decir que sea hereditaria. Por ejemplo, una familia que está expuesta a un carcinógeno probablemente tenga mayor cantidad de miembros de su familia que manifiesten la presencia de algún tipo de neoplasia, pero no necesariamente esas características, esas alteraciones genotípicas van a ser heredadas por las siguientes generaciones, ¿sí? Salvo que las mutaciones se hayan dado en las gametas de esta familia. Y que sea familiar y hereditario no quiere decir que sea congénito. Congénito implica que la enfermedad está presente al nacer, al momento del parto, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades que son hereditarias, pero no son congénitas. Una mujer que es portadora del gen del daltonismo heredó la mutación, pero no manifiesta la enfermedad al nacer. O hay enfermedades que se manifiestan a edades más tardías, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, que es hereditaria, pero que se manifiesta en edades más avanzadas. Por lo tanto, no es congénita. Bueno, aclarado esto, vamos a clasificar los trastornos genéticos como mendelianos, multigénicos, trastornos cromosómicos y monogénicos de herencia no clásica. En esta primera parte vamos a analizar los mendelianos y los multigénicos, y en la segunda los cromosómicos y los de herencia no clásica. Empezaremos por los trastornos mendelianos. Estos trastornos se dan cuando se produce una mutación en genes únicos que tienen efectos extensos en el organismo. Y esas mutaciones autosómicas pueden determinar una expresión parcial en el heterocigota y una expresión completa en un individuo homocigota. Va a depender también si los genes son dominantes, recesivos o codominantes. Hay genes dominantes que con la presencia de un único alelo se va a manifestar. Genes recesivos que requieren la mutación en los dos alelos para que se manifieste la enfermedad. Y cuando hay codominancia, ambos alelos se manifiestan, el mutado y el no mutado. Hay genes que tienen efectos muy extensos a nivel del organismo, ¿sí? Y esos genes se llaman genes pleiotrópicos.
Pero a su vez, como hay una cierta heterogeneidad genética, puede darse la situación de que múltiples mutaciones en diversos loci pueden generar el mismo resultado que la mutación en un único gen pleiotrópico. ¿Sí? Eso es lo que llamamos heterogeneidad genética. Los trastornos mendelianos siguen 3 patrones de transmisión: autosómico dominante, autosómico recesivo y ligados al cromosoma X. Cuando hablamos de trastornos autosómicos dominantes, nos referimos a trastornos que, con la presencia de un único alelo mutado, ya se va a manifestar la enfermedad. ¿Sí? Es raro que esta mutación sea de novo, es decir, hay un cierto porcentaje de estos individuos que presentan padres sanos. Y esto ocurre porque esos padres sufrieron la mutación en sus gametas y tuvieron hijos que presentan la mutación, pero que sus padres no la presentan. Las manifestaciones clínicas van a depender de la penetrancia y la expresividad del gen. Cuando hablamos de penetrancia nos referimos al porcentaje de individuos que son portadores de la mutación y que a su vez expresan la enfermedad. Y expresividad variable significa que no todos los individuos portadores tienen las mismas manifestaciones o expresiones de la enfermedad, ¿sí? Siempre va a haber una variación. Y ejemplo de este patrón de transmisión, tenemos la poliquistosis renal, la enfermedad de Huntington, el síndrome de Marfan, entre otros. Los trastornos autosómicos recesivos son un grupo mucho más grande, más amplio de trastornos. Es frecuente en este caso la penetrancia incompleta. Rara vez se da por mutación de novo, porque recuerden que para que se manifiesten estas enfermedades se requieren de 2 alelos mutados. Cuando la mutación es de novo, es necesario que ambos alelos se muten al mismo tiempo o en la misma generación, lo cual es muy poco frecuente, ¿sí? En general se ven afectadas enzimas que están relacionadas o tienen una función importante dentro del metabolismo. Las enfermedades o la manifestación suele darse en edades tempranas de la vida. Y ejemplos son la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la glucogenosis, entre otras. Y el patrón de transmisión ligado al cromosoma X en su mayoría son recesivos, se van a afectar varones, que los varones van a ser hemicigóticos. Recuerden que en este caso los varones al tener un genotipo XY, si presentan genes en el cromosoma X que están mutados, no van a tener su alelo correspondiente en el cromosoma Y, por lo tanto se van a expresar. Eso va a hacer que los varones portadores manifiesten la enfermedad y estos varones van a tener hijas portadoras y hijos varones siempre sanos. Dentro de esas hijas portadoras, algunas pueden manifestar la enfermedad o no. Como vamos a ver más adelante y más en detalle en la segunda parte, hay un proceso que se denomina impronta genética o imprinting, que es un silenciamiento de genes. En los cromosomas sexuales se da en las mujeres que solamente uno de los cromosomas X se va a expresar y el otro va a estar silenciado. Entonces, en el caso de una mujer portadora, si justo se silencia el cromosoma X mutado, entonces no va a haber problema porque se va a expresar el X normal. Pero si el que se silencia es el X normal y se manifiesta el X mutado, sí va a manifestar síntomas de la enfermedad. Ahora, este silenciamiento se da al azar dentro de las células. Por lo tanto, las mujeres son un mosaico porque presentan células que tienen un cromosoma X mutado, inactivo, y otras células que presentan cromosomas X mutados silenciados. Por lo tanto, la manifestación de la enfermedad va a ser parcial en general. Y ejemplos, tenemos la distrofia muscular de Duchenne, el síndrome de X frágil, que lo vamos a analizar en la segunda parte, entre otras enfermedades, perdón. Bueno, vamos a ir analizando ejemplos. ¿Qué pasa cuando la
mutación, la alteración, se da en proteínas estructurales. Y tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es el síndrome de Marfan, que afecta a 1 de cada 5.000 personas y se da por una mutación o un defecto en la glucoproteína fibrilina 1. Esta proteína es un componente de la matriz extracelular que, si bien está en todos los tejidos, va a ser más abundante en tejidos como la aorta, los ligamentos, el tejido óseo, y estos van a ser los tejidos más afectados en esta patología. Por eso es que las personas que padecen este trastorno van a ser personas inusualmente altas, con extremidades largas, dedos largos, dedos de los pies y de las manos largos, ligamentos muy laxos con articulación doble. Pueden presentar algunas malformaciones vertebrales, tórax deformado, algunos presentan lesiones cardiovasculares como prolapso de la válvula mitral o dilatación de la aorta ascendente. ¿Sí? Son diferentes tipos de patologías, como se pueden observar algunas en la figura. Otro ejemplo es el síndrome de Ehlers-Danlos, que incluye una serie de trastornos que están asociados a defectos en la síntesis o a la estructura del colágeno fibrilar. Como es un conjunto de trastornos, se van a incluir los 3 patrones de transmisión mendelianos, ¿sí? Acá se van a ver afectados mayoritariamente a aquellos tejidos más ricos en colágeno, como la piel, los ligamentos, las articulaciones. Por eso es que las personas que padecen este trastorno presentan piel hiperextensible, articulaciones hipermóviles, como podemos observar en esta figura, en estas imágenes, perdón. Vamos a ver en la imagen de la izquierda las extremidades inferiores de un varón que presenta unas manchas correspondientes a depósitos de hemosierina, y en la fotografía de la derecha una demostración de la mayor capacidad de articulación, ¿no? de las articulaciones. Bueno, no solamente se pueden ver afectadas proteínas estructurales, sino también se pueden ver afectadas proteínas receptoras, como ocurre en la hipercolesterolemia familiar. En este caso, la mutación está presente en el gen del receptor de la lipoproteína de alta densidad LDL. Las personas que padecen de esta mutación pueden ser heterocigotas y presentan niveles de colesterol incrementado al doble o al triple al nacimiento, y los homocigotas presentan colesterol del 4 o 5 o 6 veces superior a lo normal. Para entender un poquito esta patología, vamos a analizar brevemente el metabolismo de estas lipoproteínas. De los hepatocitos van a salir las lipoproteínas VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, que son lipoproteínas que contienen un porcentaje muy alto de triglicéridos y una menor proporción de ésteres de colesterol, junto con apolipoproteínas. Estas macromoléculas van a ir a circulación y cuando pasen por los vasos sanguíneos del tejido adiposo del músculo van a sufrir lipólisis por las lipasas. En este proceso se van a perder gran proporción de esos triglicéridos que contenían. Entonces va a aumentar la concentración de ésteres de colesterol y vamos a llamar ahora a estas lipoproteínas lipoproteína de densidad intermedia o IDL. Esta IDL tiene 2 caminos para seguir. Por un lado puede volver al hepatocito, donde va a ser reutilizada y reciclada, o puede seguir en circulación y perder aún más cantidad de triglicéridos y aumentar su concentración de ésteres de colesterol. Y en ese caso lo llamamos LDL o lipoproteína de alta densidad. Esta lipoproteína puede volver al hepatocito o puede irse a otros tejidos. Cuando está mutado el receptor de LDL, no pueden ingresar al hepatocito ni las LDL ni las IDL, entonces se empiezan a acumular en la sangre. Hay otro receptor para LDL oxidadas que están presentes en macrófagos y monocitos, que en los casos de hipercolesterolemia familiar, como hay mucha concentración de estas lipoproteínas en sangre,
entran mucha cantidad de estas moléculas dentro de este tipo celular que se acumulan en los tejidos y por eso esta patología se manifiesta con aterosclerosis prematura, xantomas cutáneos y mayor probabilidad de infarto de miocardio. Como podemos observar en estas fotografías, vemos los signos clínicos de la hipercolesterolemia familiar. En las imágenes de arriba vemos la presencia de xantomas en tendones, en el tendón de Aquiles y en los extensores de la mano. Y en las fotografías de abajo, el arco corneal completo y xantomas eruptivos planos en manos y rodillas de un niño. Bueno, hay otro grupo de enfermedades que son llamadas enfermedades por depósito lisosómico, que se producen porque hay una mutación, una alteración en enzimas lisosómicas que producen la acumulación de algún compuesto dentro de la célula. Y el tipo de enfermedad va a depender del tejido en el que se encuentre el material que se va a degradar y de la localización intracelular de ese material degradado. Y se van a clasificar según el material que se acumule. Dentro de la clasificación tenemos la glucogenosis, esfingolipidosis, mucopolisacaridosis y mucolipidosis. Brevemente vamos a repasar cómo se desencadenan estas enfermedades. Los lisosomas se encargan de degradar o digerir macromoléculas complejas por medio de una serie de reacciones enzimáticas que involucra a diferentes enzimas. En la imagen, en el gráfico de la izquierda, vemos cómo sería el procedimiento normal, donde una macromolécula ingresa al lisosoma y por la acción de 3 enzimas llamadas A, B y C, se va a degradar completamente. En la imagen de la derecha vemos que hay una deficiencia en la enzima B, de manera que se acumula uno de estos metabolitos parcialmente degradados. Se acumulan dentro del lisosoma, el lisosoma aumenta su tamaño e interfiere con las funciones normales de la célula, desencadenando aumento del estrés oxidativo, alteraciones en las mitocondrias y todos estos cambios que se producen dentro de la célula van a determinar la muerte celular. Ejemplos de enfermedades por depósitos lisosómicos tenemos las gangliosidosis, que son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la acumulación de gangliósidos. El ejemplo más común de enfermedad es la enfermedad de Tay-Sachs, que se produce porque hay una deficiencia de la enzima exosaminidasa A, que produce la acumulación de gangliósidos en tejidos como corazón, hígado y vaso. Y se caracteriza por afectación del sistema nervioso central, autónomo, por afectación de la retina, hay destrucción de neuronas, los lactantes parecen normales al nacer, pero a los pocos meses de vida empiezan a manifestar deterioros en la coordinación motora, retraso mental, flacidez muscular y al año o a los 2 años de vida suelen quedar en estado vegetativo y suelen fallecer entre el segundo y el tercer año de vida. En las imágenes vemos fotografías de microscopio electrónico. Podemos observar una neurona con vacuolización grasa a la izquierda y lisosomas arremolinados en una fotografía de microscopía por transición, donde se ven ese aspecto de la alteración lisosómica. Otro ejemplo es la enfermedad de Niemann-Pick, que se divide en tres tipos, tipo A, B y C, y se da por una acumulación de esfingomielina en los lisosomas porque hay deficiencia de la enzima esfingomielinasa. La esfingomielina es un componente de la membrana plasmática y de las membranas de organelas. El tipo A es la afectación más grave, que presenta afectación neurológica, muerte precoz. Los niños al nacer presentan un abdomen prominente debido a hepatoesplenomegalia y no suelen vivir más de 2 o 3 años. La de tipo B se caracteriza por organomegalia, no suele haber afectación cerebral y pueden llegar a adultos. Y la de tipo C es un poco diferente porque en realidad está alterada la síntesis de,
el transporte de colesterol, de lípidos, perdón, el transporte de lípidos, y por eso no solamente se acumulan gangliósidos, sino que también colesterol. Y en la imagen vemos hepatocitos y células de Kupffer con el aspecto espumoso por el depósito de esta esfingomielina, que son lípidos. Otro ejemplo es la enfermedad de Gaucher, que también incluye un conjunto de trastornos y que se debe a una mutación en el gen de la glucocerebrosidasa, generando la acumulación de glucocerebrósido en fagocitos. ¿Sí? Los glucocerebrósidos se forman continuamente dentro de la célula por el catabolismo de glucolípidos, derivados de las membranas celulares de los leucocitos y de eritrocitos envejecidos. Y esta enfermedad no solamente se debe a la acumulación de estos compuestos, sino que además hay una activación de macrófagos y una secreción de citoquinas como interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Se clasifica también en 3 tipos. La de tipo 1, los síntomas se presentan en edad adulta y se manifiesta por esplenomegalia, afectación ósea. La de tipo 2 afecta a lactantes y genera la muerte temprana. Hay una importante afectación del sistema nervioso central. Y la de tipo 3 presenta características compartidas entre la de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Sí? Hay afectación del sistema nervioso central, pero también hay esplenomegalia y los individuos suelen llegar a la adolescencia. Otro ejemplo son las mucopolisacaridosis, que se da porque hay una deficiencia de enzimas lisosómicas implicadas en la degradación de mucopolisacáridos como los glucosaminoglicanos, como heparansulfato, dermatansulfato, etc. La mayoría se heredan de forma autosómica recesiva, excepto el síndrome de Hunter, que es ligado al cromosoma X. Hay diferentes, o sea, se clasifican diferentes variantes del tipo 1 al tipo 7, y cada una de estas variantes se debe a una deficiencia de una enzima distinta. Son procesos progresivos que se caracterizan por rasgos faciales toscos, opacidad corneal, rigidez articular, retraso mental, deformidades esqueléticas. Como podemos observar en estas figuras, vemos las características toscas, características faciales toscas, opacidad corneal, las alteraciones óseas, como se pueden ver en la imagen por radiografía. Estos son características de la enfermedad de Hunter, que es un tipo de mucopolisacaridosis. Bueno, cuando hay afectaciones a nivel de enzimas del metabolismo, por ejemplo, las glucogenosis, que se deben a una deficiencia de una enzima que está implicada en el metabolismo del glucógeno. Para entender las características clínicas es importante siempre saber la distribución de la enzima afectada, porque de eso va a depender que se afecte un tejido, un órgano o si la afectación es sistémica. Y se divide en 3 subgrupos. La forma hepática, cuando la enzima afectada afecta al hígado y se acumula el glucógeno en el hígado. La forma miopática, cuando se acumula en el músculo. Y la asociada deficiencia de alfa-glucosidasa o ausencia de enzima ramificante. En el caso de la forma hepática, recordemos que la glucosa se almacena en forma de glucógeno y el glucógeno en el hígado va a ser degradado a glucosa según los requerimientos. Cuando falla alguna enzima del metabolismo, se empieza a acumular glucógeno y no puede ser degradado a glucosa. Por eso es que esta patología en la forma hepática se caracteriza por hepatomegalia y por hipoglucemia. Y en el caso de la forma miopática, el glucógeno va a ser degradado a glucosa según la demanda metabólica. Por ende, si se ve alterado el metabolismo del glucógeno y este se empieza a acumular, no puede ser degradado a glucosa, las características clínicas de esta manifestación van a ser la debilidad muscular, sobre todo luego del ejercicio. Y la última, que es la asociada a deficiencias en la enzima alfa-glucosidasa o ausencia de enzima ramificante, afecta a múltiples órganos porque
Esta es una alteración a nivel del lisosoma, se empieza a acumular glucógeno en el lisosoma, se afectan todos los tejidos y el ejemplo es la glucogenosis de tipo 2 o enfermedad de Pompe. Muy bien, vamos a comentar brevemente lo que son los trastornos multigénicos. Son trastornos que se deben a la presencia de muchas variaciones a nivel del genoma. Ya no es necesaria la mutación de un solo gen, sino la alteración en muchas partes del genoma. Y esas alteraciones, esas variaciones que se van a presentar, lo que llamamos polimorfismos, van a generar un riesgo a padecer una enfermedad, ¿sí? Es decir, aumentan la probabilidad del desarrollo de una enfermedad. Y como ejemplos, vamos a mencionar el cáncer, cuando hay factores genéticos que predisponen el desarrollo de una neoplasia, que sumado a factores ambientales que inducen algunas mutaciones, se termina desarrollando la neoplasia, ¿sí? Entonces, los factores multigénicos son afectaciones de diferentes loci de genes. Otro ejemplo es la diabetes mellitus tipo 2, donde ya hay una alteración genética de los receptores de insulina que, sumado a factores ambientales como sedentarismo o la obesidad, va a desencadenar el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a terminar acá, y en la segunda parte vamos a analizar los trastornos cromosómicos y los tipos de herencia no clásica. Muchas gracias.